Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, que has sido muy bueno, que nos has sostenido con tu diestra de poder, que nos has dado la salvación. Y ahora, Señor, estamos listos para recibir tu palabra. Háblanos con tu Espíritu Santo. Guíanos a toda la verdad y sean, Señor, edificados los corazones de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y cada día, Señor, nos llevas adelante. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 19, desde el verso 17. El título de esta transmisión es Consumado es. Dice así la palabra del Señor, Juan 1:17. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Amén. Hermanitos amados, esto era fuera, en las afueras de Jerusalén. Y sí, realmente cuando a la lejanía, a la distancia, hermanitos, se mira ese lugar, y también actualmente así está, parece una calavera, hermanos amados, donde pues está ese lugar ubicado. Se ve grotesco, hermanitos, a distancia, y bueno, por eso el nombre de calavera o Gólgota. Fue un lugar, hermanitos, terrible. Y bueno, también en el Antiguo Testamento se mencionaba, hermanitos, en cuanto a la ley y en cuanto a los ritos de sacrificios y todo ello, que había que sacar, hermanitos, los pecados fuera de la ciudad, que estuvieran fuera, hermanitos, de los muros. Y en este caso nuestro Señor Jesús fue crucificado afuera, en ese lugar llamado Gólgota, calavera, un lugar feo, hermanos amados, y esto porque Él llevaba nuestros pecados. Dice la palabra del Señor de que fue crucificado en medio de dos malhechores. También lo menciona el libro de Lucas. Y hermanos amados, eso es porque estaba profetizado que iba a ser contado con los pecadores. Y sí, así se cumplió la palabra del Señor. Ahora el verso 19 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino este dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Había un desacuerdo, hermanitos, y claro, hasta el fin lo odiaron. Y no querían que estuviera ese título así directamente, sino como una farsa. Este dijo: soy Rey de los Judíos. Pero hermanos amados, para nosotros es más que Rey de los Judíos. También Él es nuestro Rey, nuestro Señor, aunque no lo vimos, hermanitos, pero Él vive en nuestro corazón y Él nos ha salvado. Así que Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Ahora dice, hermanitos, versículo 23. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será.
Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto, hermanitos, está en el Salmo capítulo 22, verso 18. Esto, hermanitos, esta profecía que se estaba cumpliendo, habla del nivel de desprecio, el nivel de burla que hacían con nuestro Señor. Y hermanitos amados, cabe destacar que Él sufrió lo máximo que puede sufrir un humano, pero también, hermanitos, fue despreciado, menospreciado, aborrecido. Y hermanitos, solamente para darle un poco de referencia, imagínense, actualmente, hermanitos, por ejemplo, aquí en México, en nuestra cultura, ¿quién se atreve a hacer algo con las ropas de una persona ya muerta? Lo más común, hermanitos, incluso en las familias, los dolientes, los seres queridos, toman las prendas, lo que se dejó en el ropero o en el closet de la personita que partió, le guardan estima, tienen recuerdos, cariño, nostalgia. Hay quienes toman alguna prenda y la abrazan. Y hermanos amados, en memoria, en recuerdo y en amor a la personita que ya se fue. O sea, para darle a entender, aunque ya no está la personita, el amor que uno le tiene, el hermoso recuerdo, hace que uno aprecie esas prendas. En verdad, pues son solamente telas, prendas, ropa, pero con un significado humano, al cual, hermanitos, trae recuerdo, nostalgia y hasta amor. Y son solamente tela, pero para que usted vea el grado de desprecio, hermanitos, que se le tenía, imagínese jugar con su ropa. Imagínese que toman su ropa y la parten en 4 partes. Pero esta última prenda, hermanos amados, pues ya no la cortaron, sino que ahora echaban suertes en su túnica para que no se desperdiciara y que alguien se la quedara. Imagínense, hermanitos, estar aventando su ropa, riendo sobre ella, jaloneando esa ropa, rasgándola, rompiéndola. Y hermanitos, bueno, esto es algo de mi criterio personal. Me atrevo a pensar que los mismos demonios estaban jugando allí, usando a estos soldados romanos para burla de nuestro Señor. Se estaban ensañando. Y en lo espiritual, hermanitos, no es difícil pensar que las fuerzas del enemigo, sus legiones, sus huestes espirituales de maldad, estaban felices. Ellos no esperaban la resurrección. Ellos no esperaban victoria del Señor Jesús. Ellos celebraban, hacían fiesta de que habían matado al Señor Jesús. En sí, mis hermanitos, ese argumento, como usted lo escucha, actualmente lo tienen los siervos del diablo, los satanistas. Él les ha hecho pensar que Él mató al Señor Jesús. No, hermanitos, ni siquiera los hombres lo mataron. Dice su palabra que Él dio su vida, tiene poder para darla y tiene poder para volverla a tomar. Así que, hermanos amados, había celebración del lado de la maldad, usando a estos soldados. Era tanta la maldad. Pero a esto, hermanitos, se aúna que ya vimos que entretejieron una corona de espinos. Y, hermanos amados, se la pusieron. Eso está en el versículo 2, 19:2. Y, hermanitos, cómo se hacían burla de nuestro Señor.
O sea, ya que sabían que él fue enjuiciado por hacerse hijo de Dios o rey de los judíos, pues con burla tejieron esa corona de espinos. Y hermanitos, yo en lo personal, al imaginarme esto, puedo, hermanitos, solamente suponer el dolor que causaba en la cabeza del Señor esa corona de espinos. Se ha visto, hermanitos, y se sabe que a la hora de ponérsela, bueno, se ha visto en películas y todo ello, el dolor, hermanitos, nada más de incrustársela en su cabeza. ¿Quién aguanta eso, hermanitos? Es un tormento, es una tortura. Imagínense si nosotros solamente con una espina o una astilla en nuestras manos es doloroso. Oh, hermanitos, una espina grande, de esas muy puntiagudas, incrustándose en la cabeza del Señor. ¿Cómo, hermanitos amados, Él soportó? Eso es, hermanitos, para que Él gritara y gritara del dolor, porque era un tormento, una tortura. Pero, hermanos amados, Él la tenía en su cabeza. Y bueno, hemos escuchado, hermanos amados, mucho acerca de esto, de que el Espíritu Santo estuvo allí para ayudarlo. Guardaba también, hermanitos, aún así, con todo el tormento, de que esas espinas no traspasaran el cráneo. Porque, hermanos amados, hay quien comenta que si tan solo una espina hubiera traspasado, y esto, hermanitos, porque la crueldad fue mucha, también se menciona en los pasajes paralelos, que cuando ya le habían puesto la corona, le pegaban con una caña la cabeza. Eso aparte de los azotes de la espalda, aparte de arrancarle la barba, aparte de los puñetazos que le daban en el rostro y bofetadas, le pegaban, hermanitos, con una caña ya con la corona incrustada. Oh, hermanitos, entonces, si una espina le traspasaba, se comenta que él mismo quedaba allí y ya no llegaba hasta la cruz, hermanos amados. O sea, no se iba a consumar el sacrificio completo. Y claro, mis hermanitos amados, que espiritualmente todo tiene un significado, un propósito y una causa. Los clavos en las manos, por lo que hicieron nuestras manos. Los clavos en los pies, por lo que hicieron nuestros pies cuando se corría a lugares malos. Hermanitos, la corona atormentando la cabeza por los malos pensamientos que nosotros hemos tenido. Y así, mis hermanitos, su corazoncito fue lastimado porque se quedó sin sangre para bombear. Al igual, hermanitos, que también se atribuye que tenía asfixia a la hora, hermanitos, de estar ahí colgado en el madero. Todo este tormento, hermanitos, era para nosotros, era para usted, era para mí, por todo lo que hicimos, hermanitos. Pero Él pagó nuestro pecado y ahora somos salvos por su gracia y por el grande amor de nuestro Padre que dio a su Hijo y el grande amor de nuestro Señor Jesús hacia nosotros. Muy bien, entonces, hermanitos, era grande la burla y el desprecio contra Él, que hasta jugaban con su ropa. En lo que unos, hermanitos, aman todo lo referente a la personita amada que ya partió con el Señor, que hasta estiman su ropita, esas telas. Hermanos amados, estos jugaban con la ropa del Señor. Dice, hermanos amados, la última parte del 24, y así lo hicieron los soldados. 25. Estaban junto a la cruz su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Muy bien, hermanitos. Aquí habla de estas mujerecitas que tuvieron el valor de acercarse ya que Él estaba crucificado, colgado en el madero.
Y habla, hermanitos, de estas mujercitas. Y da un punto, da, hermanitos, un detalle, pues que sí, hay que analizarlo, verlo, hermanitos, a profundidad. Y bueno, esto, hermanitos amados, no nos daría tiempo de analizar, pero sí sintetizar este detalle. ¿De qué detalle hablo? Dice, hermanitos, en el 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, Johanan, dice que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Muy bien, hermanitos amados, con este dato, este detalle, da a entender entonces que sí, Juan, aunque pudo haber corrido como los demás y pudo haberlo abandonado como los demás, en ese momento ya estaba allí, al pie de la cruz, cerca, juntamente con María. María, hermanitos amados, en hebreo se dice Miriam. Miriam, en nuestro idioma, María. Había otras también, hermanitos. Dice aquí también acerca de otras Marías. Lo que dice el verso 25, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, aparte de su mamá María. Dice, hermanos amados, que ahí estaba el discípulo a quien él amaba, Johanan, el autor de este evangelio también. Ahora, hermanitos, le dijo a su mamá, y podemos entenderlo debido, hermanitos, a toda la demás escritura. ¿Por qué le llamó de esta manera? Le llamó mujer. He ahí tu hijo. Le dijo a su mamá mujer. Bueno, alguno diría que es cuestión de cultura, pues que allá se mueve o se maneja esto diferente. Pero no es el punto, hermanitos. O sea, me refiero, ¿quién de nosotros es capaz de decirle a su propia mamá mujer? Oye, mujer. No, mis hermanitos, no nos atreveríamos. Le tenemos mucho respeto a nuestra madrecita. No, pero ¿por qué el Señor Jesús así se expresaba? También, en otra ocasión, y también narrado aquí en el Evangelio de Juan, cuando fueron invitados a unas bodas y se acabó el vino, María le dijo que no tenían vino. Y él le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora, o sea, su hora de manifestarse ya ministerialmente. Y le llamó también mujer. Bueno, hermanitos, esto es buen mensaje, aunque crudo, pero verdadero, para los amigos católicos. Ellos han endiosado a María, y aquí en México, solamente aquí en México le llaman Guadalupe, y solo aquí en México la pintan de color moreno, y hasta le llaman la morenita del Tepeyac. Bueno, no era así, solamente la dibujaron así, hermanitos. Usted sabe la historia, por causa de la conquista de los españoles a los indígenas, y se los querían ganar a través de esto. Y, hermanos amados, les pintaron a una diosa del color de los indígenas para que la abrazaran y la amaran. Pero el Señor Jesús no la endiosó, no la exaltó, no la ensalzó. No dijo: ella es la salvadora, o la madre mía, o madre de todos. No, mis hermanitos amados. ¿Sabe usted que hasta le llaman pues la madre de Dios? Lo cual Dios no tiene ese origen de proceder de una mamá o de un papá. No, Dios es el Padre de todo, el creador del universo. Y, hermanitos, pues físicamente, terrenalmente, claro que fue el instrumento para que tomara forma humana, pero no es la madre de Dios. Le menciono todo esto, hermanitos, porque seguramente el Señor veía acerca del futuro,
cómo iba a ser tratada, endiosada María. Y hermanos amados, él adrede desde ese entonces quería que hubiera un registro de que ella no era más importante de lo que el Señor le dio, pues la usó en el buen sentido de la palabra, pero no para que ella fuese reconocida o adorada. Entonces, por eso adrede le dijo mujer, ni siquiera madre o mamá, sino mujer. Claro, no le estaba faltando el respeto. Claro, hermanitos, no le estaba siendo irrespetuoso o descortés. No, mis hermanitos. Pero para dejar la palabra registrada, que eso era ella, mujer, no madre de Dios. Ahora, le dijo mujer, he ahí tu hijo. Y esto, hermanitos, nuevamente, si lo ampliamos, si lo analizamos, deja, hermanitos, algunas preguntas que uno puede tener. ¿Por qué? Porque en el Señor, hermanitos, cuando Él menciona hijo, he ahí tu hijo, bueno, ¿por qué? Siendo que Él, ya registrado en los evangelios, tenía más hermanos y hermanas. Y me refiero a hermanos varones y hermanas, y hasta se decían sus nombres. Y hermanitos amados, uno de esos hermanos era Santiago, el que escribió el libro de Santiago, hermanitos. Y bueno, también se le conocía al mismo tiempo como Jacobo, uno de sus hermanos. Y bueno, me refiero a los carnales, terrenales, de sangre. Bueno, porque José con María tuvieron pues más hijos, pero el Señor Jesús es hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Así que, hermanitos, de parte de María se puede decir hermanastros. Tuvo hermanastros. Pero, ¿por qué ellos no se hacían cargo de ella? Ahora, también, ¿por qué encargarla? Y conforme a la Escritura, hermanitos, no se amplía, no se da el dato, hermanitos, de qué pasó con José. Ya no estaba José allí, ya no estaba registrado qué pasó con él. Es más, hermanitos, en el tiempo de ministerio del Señor, desde el llamado a sus discípulos y todo ello que duró 3 años, hermanitos, andar con los discípulos, ya no se menciona al papá adoptivo o padrastro José. No se menciona, hermanitos, solamente hasta su niñez y solamente hasta donde tuvo 12 años y se quedó, hermanitos, en Jerusalén y sus padres lo buscaban. Hasta allí. Ya no se vuelve a mencionar a José. ¿Será que María enviudó? ¿Será, hermanitos, que algo pasó, algo así? Ya no da el detalle. Por eso el Señor Jesús tenía que encargarla. Pero ¿qué pasó con los hermanos varones? Ahora, esto también da pie a más preguntas, hermanitos. O sea, Él, el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, la estaba encargando. O sea, ella no tenía casa, no tenía vivienda, porque le dijo, mujer, he ahí tu hijo, verso 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Se le encargó, hermanos, como que se le hubiera encomendado, he ahí tu madre, como diciendo, de ahora en adelante, cuídala como tu madre. Y fíjese bien del contexto. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. No tenía vivienda, no tenía casa, no tenía esposo ya era viuda. Y que de los hermanos eran jóvenes, o sea, o ya tenían su vida, sus propias familias. ¿Qué había pasado allí, mis hermanos amados? El punto es, lo principal,
de que esto quedó registrado en la Biblia es que, hermanitos, Él muestra su amor, el amor grande hacia la humanidad, hacia los discípulos, que hasta les llamaba amigos, ese amor grande hacia su mamá, y hermanitos, a tal grado de preocuparse por ella hasta el fin. O sea, el hecho de que fuera hijo de Dios no lo deshumaniza, como diciendo esto y esto a mí no me conciernen, o no me importa, o no me interesa. No, mis hermanitos, el Verbo se hizo carne y aún así se preocupaba por su mamá y la encargó al discípulo, la encomendó. Cualquier hermanitos de nosotros, hablando humanamente, podría comprender y entender esto, el preocuparse por los seres amados. ¿Y qué va a ser de ellos cuando uno va a partir? A la verdad, hermanitos, este detalle también a mí me aconteció. Yo he estado a punto de morir en varias ocasiones, pero el Señor me ha librado de la muerte. En una de ellas, claro, hermanitos, que me despedí de mi madre y pues ya no le permitieron verme, porque yo estaba convaleciendo, agonizando en una ocasión, hermanitos, y ella sufría demasiado al mirarme y lloraba, clamaba, gemía, y hermanos amados, pues yo estaba a punto ya de morir y ya no le permitieron ver más porque se atormentaba a sí misma, y era largo, hermanitos, eran horas y noches enteras en las que yo estaba en esa condición en algún tiempo de mi vida. Y hermanitos, cómo sufría, y yo pensaba en ella, ¿quién la va a cuidar? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello por ella? Entonces, hermanitos, no se deshumaniza nuestro Señor Jesús como diciendo, bueno, ahí ustedes sigan su vida. No, sino que la encarga al discípulo amado. Y por eso esos términos, mujer, he ahí tu hijo, y también le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y así le atribuyó, tu madre. Y luego está escrito, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, hermanitos, los detalles antes mencionados. ¿Era viuda acaso? ¿No tenía en dónde vivir? ¿Qué pasó? ¿Era tal el grado de pobreza, hermanitos? Porque sí, si usamos esa palabra, pobreza, sí había tal, hermanitos. A tal grado que el Señor Jesús decía que él mismo, como hijo de hombre, no tenía en dónde recostar su cabeza. También, hermanitos, pues él entró humildemente a Jerusalén sentado en un pollino, y eso prestado, un burrito prestado. Hermanitos amados, el aposento alto era prestado. Y aparte de todo ello, hermanos amados, la sepultura también fue prestada. Ahora, hermanos amados, cuando lo fueron a circuncidar, conforme al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, al 8º día de nacido y a la vez presentarlo a Dios en el templo, es lo que se estipula en la ley. Hermanos amados, dice la palabra en la ley que tenían que llevar un cordero para la purificación de la que estuvo en parto. Pero dice, si son pobres y no tienen, entonces 2 tórtolas y un palomino. Y eso es lo que llevaron al templo, hermanitos, 2 tórtolas y un palomino. No había para un cordero. Sus papás eran humildes. Tal vez, hermanitos, suene muy extremo decir pobres. Tampoco podemos decir que en la miseria vivían, pero sí eran humildes. Ahora, una mamá que no tenía casa. ¿Por qué deducimos esto? Porque dice aquí que él la recibió en su casa. O sea, lo más lógico y lo más cercano que se puede pensar, hermanitos, es que no tenía casa. Si lo hubiera tenido, pues entonces
se le pudo haber encargado, ve a verla o ve a visitarla o te la encargo de esta manera. Pero dice aquí que la recibió en su casa. O sea, no había dónde vivir. Y él, a partir de ese día, ahí la tuvo, hermanitos. Y bueno, fue algo así como una adopción. Continuamos, hermanitos, verso 28. Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Consumado, hermanitos, equivale a cumplido, terminado. Dijo, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Y sí, mis hermanitos amados, también esto estaba en la profecía acerca de la sed. En Salmo 69, verso 21, de que él iba a tener mucha sed. Oh, mis hermanos amados, esto habla de esos mismos aspectos humanos y de sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Él, hermanitos, sufrió demasiado y también la sed. Y no es difícil, hermanitos, de pensar que esto estaba aconteciendo. Una sed, hermanitos, tremenda. Pues imagínense, pasó la Santa Cena y de ahí todo el proceso, el arresto, fue entregado toda la noche con el Sanedrín, en la mañana juzgado por el gobernante terrenal Pilato, luego pasado a Herodes, luego de regreso, luego, hermanitos, todo el proceso de tormento. Y bueno, él tenía sed. Y cuando él, hermanos, dijo, tengo sed, en el verso 29 menciona, había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Hermanitos, él probó el vinagre. En otra parte dice que él, al ver que era vinagre, ya no lo quiso tomar. Y nuevamente, hermanitos, como los demás no le tenían consideración o conmiseración, cómo no se compadecían de alguien que estaba atormentado y muriendo. Hermanos amados, aquí en nuestra nación, y pues tiene mucho que ver, hermanitos, con nuestra forma de ser de los mexicanos, seamos lo que seamos, y me refiero más a los del mundo, los inconversos, por mucha maldad que haya, se acomiden de alguien que está tirado en la calle, de alguien que está lastimado, de alguien que está herido. Y aparte de los curiosos que le rodean a uno cuando algo pasa en la calle, pues se acomiden, le atienden, otros le echan aire, otros hacen otras cosas. Pero, ¿por qué el Señor Jesús no, mis hermanos? Él dijo, tengo sed. Y en vez de darle agua para saciarle, le dieron vinagre. Y esto, hermanitos amados, a lo largo de años, me ha tocado tanto examinarlo, escudriñarlo, y hermanitos, lo he llegado a comprobar. El nivel de la maldad, el nivel de la dureza de corazón, acerca de cuando los que están en derredor o atestiguando tienen un corazón duro, que en vez de dar agua dan vinagre, en vez de dar ayuda, pues no es, hermanitos, algo agradable lo que hacen, cómo reaccionan, cómo responden al sufrimiento de un hijo de Dios. Y le aclaro, cuando un hijo de Dios sufre, como cuando alguien, hermanitos, que no es hijo de Dios, algo sufre, algo le pasa, todo mundo intercede por él y hasta ven por sus derechos humanos. Pero cuando un hijo de Dios sufre, le dan la espalda y son capaces de darle vinagre. Ahora, mis hermanitos, esto le tengo que aclarar de qué manera se cumple.
para que no lo vaya a malinterpretar. Esto es en el trato de impíos con un hijo de Dios. Hermanos amados, si un hijo de Dios está rodeado de otros hijos de Dios, no acontece así, hermanitos. Le aman y le aman mucho y le atienden. Y dele gracias a Dios que hay quien le ame y quien le atienda en la convalecencia. Pero el punto es, hermanitos, el contraste, la diferencia de un hijo de Dios, cómo es tratado por los impíos. Los impíos le dan vinagre, y esto espiritualmente representa que no se acomiden de su dolor o no se acomiden de su necesidad. Pero observe cómo se aman entre impíos, cómo se cuidan entre impíos, cómo se comprenden y se hallan entre impíos. Para ellos, entre ellos, hermanitos, son muy comprensivos, son muy acomedidos. Hermanos amados, son muy humanos. Pero de un impío a un hijo de Dios hay una grande diferencia. Ahora, mis hermanitos, alabe a Dios. Si usted ha estado convaleciente y hay 1, 2 o más que se acomiden de usted, Dios les ha dado el amor y la gracia y la paciencia para cuidarlo a usted, para cuidarlo, hermanitos amados, de una manera maravillosa. Siéntase agradecido con el Señor, y me atrevo a decirle que Dios mismo lo está cuidando a través de sus seres queridos. Hermanitos amados, también hay contrastes en este tipo de vivencias. Bueno, no es que quisiera hablar de mi experiencia, hermanitos, o de mi criterio. Solamente quiero hacerle reflexiones en cuanto a estos contrastes y estos tratos. He visto, hermanitos, y lo he vivido, gente que no fue tan buena con los seres queridos, pero los seres queridos, ya como hijos de Dios, lo cuidan a uno como si uno hubiera sido alguien correcto y justo con todos. Me he encontrado con personitas, hermanitos, y me refiero más en el círculo familiar, o sea, mi familia, seres, parientes, familiares, hermanos amados, que en su vida fueron duros, y puedo decirlo hasta malos, con la familia. Pero la familia tiene a Cristo, pasa el tiempo, perdonan, aman, y ahora a ese ser querido que en su tiempo fue duro y fue malo y hasta a veces abandonó a la familia, ahora son muy buenos con él. Lo cuidan, le aman, la cuidan como si hubiera sido un buen padre, una buena madre, un buen abuelo o abuela, porque el amor del Señor Jesús les constriñe y le tratan muy bien. Ese es el trato, hermanitos, que da el Señor. Trato de amor, perdón y misericordia. Pero también he visto el lado opuesto, hermanitos. Personas que buscaron, sirvieron a Dios, pero si están rodeados de impíos, los abandonan, no les dan de comer, les quitan su pensión, les roban su pensión, se aprovechan. Usted sabe que, hermanitos, aquí en nuestro país el gobierno da pensión a los adultos mayores, pues hasta les quitan su tarjeta y tienen el código, la contraseña, y cobran la pensión y se la roban a sus viejitos. Y son malos, no les dan de comer, los botan de un lugar a otro. Ahora tú cuídalo, no, yo ya lo cuidé, ahora cuídalo tú, no, que te toca a ti, no, que me toca a mí, ya me tocó a mí. Y, hermanitos, una crueldad terrible, ambos lados. Bueno, nuestro Señor Jesús fue tratado así, de esa manera. 29, allí
Había allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es, que quiere decir, hecho está, cumplido está, terminado está. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Qué palabras, hermanitos, tan profundas, tan importantes. Hecho está. Decía el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando alguien termina, hermanitos, imagínense esa obra redentora por la cual el Verbo se hizo carne, estaba cumplida, estaba completada. Y él decía, consumado es. Se puede parafrasear de muchas maneras. Hecho está, terminado está, he cumplido, he acabado, consumado es. Está completado esto. Y luego dice, hermanitos, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Él tenía el poder para dar su vida y para volverla a tomar. Entregó el Espíritu. Oremos al Señor, dele gracias. Padre Santo, muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, ha sido muy bueno. Nuestro Señor Jesús completó la obra. También nosotros hemos de completarla, Señor. Él dijo, consumado es. Terminó bien, terminó todo. Y Señor, así concédenos a nosotros terminar la obra que nos pusiste en la tierra. Y te alabaremos siempre, Señor, hasta el último aliento. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Amén.